Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. La chispa de la fe nos la arraigó, tenemos más fe porque Él nos ayudó a eso. Porque Él se ha dado por entero a Cristo Jesús y se ha dado por entero a todas las comunidades donde Él ha podido estar. Nos enseñó a tener amor a María, el Santo Rosario, el Ángelus, todas esas cosas que yo sé que le agradan a la Virgen. Yo recuerdo mucho eso. Nunca vi yo a Camilo que le habló mal a nadie. Nunca, yo no vi que le habló a nadie, ni mucho menos a nosotros tampoco, ni a mí tampoco. Monseñor Antonio Camilo, hombre humilde y trabajador, cercano a la gente, queriéndoles y dejándose querer, con una alegría que solo la reflejan aquellos que tienen a Dios en su corazón. Monseñor Antonio Camilo González, un sacerdote de nuestro tiempo, que nació en Salcedo el 7 de febrero de 1938, hijo de Antonio Camilo Pantaleón y Caridad González Garrido, ya fallecidos. Si yo hoy puedo decir soy cristiana, o soy una buena esposa, o soy una buena parroquiana, o soy una cristiana auténtica, se lo debo a él. Yo recuerdo que él siempre me decía, tú no le puedes predicar a la gente con el estómago vacío, hay que ayudarlo en las dos vías. De puerta en puerta llegaba, saludaba en la iglesia, se paraba a hablar con uno cuando se terminaban las celebraciones. Sí, el Padre Camilo, muy cerca de la gente. A la edad de 10 años ingresa al seminario, donde junto a otros jóvenes y sacerdotes aprendió a conocer a Dios y a la Madre Iglesia, consagrando su vida con el firme propósito de acompañar y consolar al pueblo de Dios, llevando a sus corazones su lema: vencer el mal a fuerza del bien. Recuerdo la historia de Abraham con su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio. También la historia de otros profetas que me llenaron de emoción. Yo los recuerdo que yo lloraba oyendo la narración de la Sagrada Escritura, de la historia sagrada. Ordenado sacerdote por Monseñor Antonio Veras el 1 de julio de 1962, el padre Camilo inició su vida sacerdotal con una muestra más de predilección de Dios al ser llamado a participar en el primer cursillo de cristiandad realizado en la República Dominicana. Cuando yo me ordené sacerdote, 3 meses después hice el primer cursillo de cristiandad, que en realidad pues me ha servido de mucho. De modo que, porque fue la teología en boca de los laicos. Y esa experiencia testimonial de los cursillos de cristiandad que transformó la pastoral en la República Dominicana, pues también me impactó a mí. Luego ya fui destinado por el arzobispo a la parroquia del Santo Cura de Ars como vicario en esa parroquia. En el trato con la gente, sobre todo con la juventud, organizaba actividades con los jóvenes, la Legión de María, también las visitas a la Sursa, a otros sectores de la parroquia que hoy están muy poblados y son parroquias, pero en aquel tiempo no vivía gente. Yo recuerdo que desde el Liceo Juan Pablo Duarte hasta el mercado no había ninguna casa en la avenida Duarte, todo eso estaba vacío. En el Colegio La Salle, como orientador y motivador espiritual de la juventud. Los hermanos de La Salle me ayudaron también en la pedagogía, en el trato con la juventud. Ellos tenían experiencia del trabajo pastoral con los jóvenes. Ahí iniciamos la Juventud Estudiantil Católica, que era como la pastoral juvenil de los estudiantes. Él era el capellán del Colegio La Salle y nosotros, mi familia, vivía al frente. Y ahí comenzamos una amistad. Yo recuerdo que mamá siempre decía, cuando cruzábamos a misa a la capilla del Colegio La Salle, que la persona que más la inspiraba en una misa, porque se le notaba
esa vocación de servicio a Dios y de humildad, era el Padre Camilo. En 1966, Dios lo envía a trabajar en Cambita, San Cristóbal, en una experiencia que le marcó la vida. Cuando conocí toda la situación de Cambita, de las Lomas, pensé que yo no podía trabajar en eso. Y estaba dispuesto a ir a decírselo al arzobispo, mire, yo creo que no voy a poder. Pero me encontré con un sacerdote amigo, le conté a lo que yo iba, donde el arzobispo me dijo, no, pero mejor todavía prueba, porque todavía no lo has probado. Si no puede, le dice que no puede, pero después de haber probado. Le agradezco ese consejo, porque si yo hubiera desistido de trabajar en Cambita, me hubiera perdido algo muy importante en mi vida, porque eso me enseñó, esa experiencia me enseñó a vivir. Yo, otra vez se lo he dicho, que me tiraron al charco a ver si aprendía a nadar o me ahogaba, y yo aprendí a nadar. Desde 1966 al 1971, trabajó en el Seminario Santo Tomás de Aquino, donde se ocupaba de la formación de los futuros sacerdotes. Me nombraron párroco de la iglesia de San Isidro, en la base aérea de la Fuerza Aérea. Y también fue una experiencia muy bonita, sobre todo trabajando con la familia de los militares en el movimiento familiar cristiano. Puedo decirle que una vez me dijo, yo soy paracaidista. Yo le dije, ¿cómo que usted es paracaidista? Sí, yo me he tirado de un paracaídas. Yo digo, ¿cómo va a ser, padre? Y eso me impactó mucho. Yo dije, ¿cómo va a ser? Agradezco la oportunidad que se me ofreció para hacer un curso de paracaidismo y poder como identificarme más con la vida de los militares para llevarle el Evangelio de Jesucristo. Nada, él completó su entrenamiento y efectivamente se tiró varias veces paracaídas, se hizo paracaidista. Y allí cambió la situación de los alistados y de las fuerzas especiales. Comenzaron a asistir a las charlas religiosas y él arrastró a esa comunidad a servir de la palabra de Dios, a estar consciente de la palabra de Dios, a modificar el sistema de vida que habían de muchos alistados en los barrios, que después que cobraban se iban a beber y olvidaban a su familia. Todo eso se fue modificando. El padre Camilo vuelve a Cambita por 2 años más, donde ayudó a la construcción de la iglesia Corazón de Jesús. Luego pasa los siguientes 5 años en la parroquia Nuestra Señora de Regla en Baní. Allí vivió momentos difíciles durante el paso del ciclón David y la tormenta Federico. Yo recuerdo siempre cuando el ciclón David, que la iglesia ya la llenó de toda esa gente que andaban, que no sabían dónde iban a ubicarse, porque aquí había muy pocos sitios para los damnificados. Y él prefirió que se fueran a la iglesia, a la catedral, que no era catedral, era la iglesia. Nosotros celebrábamos la misa en la casa curial para que esa gente pudiera estar ahí. Los primeros camiones de comida que llegó aquí las trajo el padre Camilo. Y todo ese trabajo. Después creó y construyó unas 12 casitas, que así se llaman las 12 casitas del padre. 20 casitas allá en un lugar que le llaman Los Barrancones, un espacio. Todo quedó destrozado, la agricultura quedó arrasada, pero siempre hay manos amigas. Otra vez, Fran Rainieri, pues con un grupo de personas de Santo Domingo, promovió un grupo para ayudar en ese momento con la alimentación y sobre todo ayudar para el trabajo. Se organizaron los grupos y todo el mundo tenía que ofrecer por lo menos un día a la semana para rehabilitar los caminos vecinales, arreglar los canales de agua, trabajar en la reconstrucción de las escuelas y de todas esas obras que eran de bien común, más las casas. En grupo vamos a hacer esta casa primero, después la otra y después la otra. En ese tiempo se hizo la iniciativa de un hogar de ancianos. Tiempo difícil, tiempo después del ciclón David. Sin embargo, los banilejos se lo propusieron y lo hicieron. Estando el padre Camilo aquí de párroco, concebimos la idea
2 personas de trabajar con los ancianos. Y de esa idea surgió ese hogar que hoy se llama Inspiración Divina y que está funcionando. En Baní fue donde el padre Camilo inició su amor por la historia, que hicieron posible la publicación de diferentes libros como son Baní, Hombres y Tiempo, 300 años de la Catedral de Baní, La Pastoral Dominicana, Nuevos Montesinos y Figuras de la Evangelización de La Vega. De modo que yo aprendí el amor a la historia. Ahí fue que yo me enamoré de la historia. Aprendí la organización de una parroquia, de un pueblo. Y todo eso me ayudó como sacerdote. Fue una bendición del Señor que nos mandó al padre Camilo aquí. Es tan así que en la comunidad de Baní y en todo esto lo hicimos hijo adoptivo de Baní, porque no solamente fue en la fe, sino se interesó por todas las raíces de Baní. Cuando salió de Baní, se fue a trabajar a un santuario de Cristo en Vallaguana, lugar donde estuvo año y medio. Desde 1984 a 1992 trabajó en la parroquia San Pablo de Cristo Rey, donde una vez más deja sus huellas por su gran capacidad de trabajo y su amor a los más humildes. En el año 1982 pues fui nombrado como director del Instituto Nacional de Pastoral y párroco de la parroquia del Apóstol San Pablo en Santo Domingo, parte de Cristo Rey, donde llaman el sector de la 40. También una experiencia bonita para mí. Al principio me sentía un poco desorientado porque yo nunca había trabajado así en la capital y ya tenía cerca de 20 años de sacerdote, ya no tenía, quizás creía yo que no tenía la capacidad de adaptarme a esas circunstancias de un barrio pobre, pero fue muy interesante. Comenzamos haciendo los encuentros juveniles. Ver cómo el padre Camilo participaba con la juventud en una misa llena de vida, donde participaba la juventud. Había misa para personas adultas y una misa muy movida para la juventud, donde había un coro muy dinámico, compuesto por jóvenes de la parroquia. Fue una experiencia maravillosa. Una de las iniciativas que tuvo Camilo para congregar a los jóvenes fue lo que se denominó la Semana Juvenil. Y era una semana de actividades completas para los jóvenes. Actividades que empezaban desde las 9 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche con actividades deportivas. Realizábamos torneos de baloncesto y así fue que se fundó los torneos intercalle en la capital, y pues se constituyó, fue una institución en la zona de Cristo Rey. Luego teníamos los maratones en todo el barrio para que el barrio entero se irradiara de esa actividad deportiva. No olvido el lema de algo muy interesante: no tengo la culpa de ser pobre, pero sí de ser sucio. Y se inició una de las campañas más bonitas de limpieza de la zona de la 40, Hoyo de Chulín. Siempre se hacían para Cuaresma, para los tiempos de Cuaresma. El barrio tenía que estar limpio, pero casi nunca porque lo impusiera, sino porque era trabajando hombro con alguien que primero cogía su escobita. Él primero cogía adelante y luego todo el mundo lo seguía. Nosotros acuñamos aquí que se puede ser, no tenemos la culpa de ser pobres, pero sí de ser sucios. Si ustedes no tienen nada que ver ser sucio con ser pobre. Fue un hecho que marcó mucho a nivel nacional, no solo del barrio, porque todo el mundo nos conocía como los muchachos que son de la parroquia, que salen a limpiar las calles. Y eso también nos lo enseñó él. Inició una escuela de costura, después una biblioteca para la juventud de la zona, para que el estudiante que no tenía libros pudiera nutrirse de la educación necesaria a través de los libros de esa biblioteca. Son tantas las cosas maravillosas que dejó Camilo en nuestra comunidad, en nuestros corazones, de lo que trabajamos con él plenamente, especialmente de una manera tan especial en las reuniones de parejas, en esos 17 años que estuvimos trabajando con la pastoral familiar. Camilo para nosotros
desde que Él nos escogió para trabajar la pastoral familiar, que nos dio esa compañía, vamos a decir, fue como nuestro batón para nosotros llevar nuestra vida de pareja. Porque fue bastante lo que nos ayudó con los retiros, con los consejos, con todas las cosas que Él pudo ayudarnos para nosotros fortalecer nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos que eran adolescentes. Eso fue algo increíble. Los jóvenes de la parroquia San Pablo encontraron en el Padre Camilo un padre, un amigo, un orientador que les dio apoyo y les enseñó el valor de las cosas. Y recuerdo cuando murió mi papá, en el año 92, pues Camilo se constituyó en ese padre que en ese momento yo perdí. Y quizás por la presencia de Camilo, la ausencia de un padre al que yo quise tanto como era mi papá, pues fue más llevadera. Monseñor Camilo también nos inculcó la necesidad de estudiar, de capacitarnos para poder desarrollarnos. Y si hoy la vida me ha sonreído, ha sido fundamentalmente varias cosas: la bendición de Dios y ese impulso que nos dio Camilo. Fue nombrado obispo de la diócesis de La Vega en 1992 por el Papa Juan Pablo II en persona, en su tercera visita a la República Dominicana. Para mí fue una sorpresa, pero también me reconfortó que el Papa me dijo públicamente que oraba por mí para que el Señor me ayudara en esta nueva etapa de mi vida en que fui nombrado como obispo de La Vega. Estábamos alegres porque él olía tenía mucho tiempo que él olía a obispo por su gran trabajo. Fueron emociones encontradas porque, o sea, un mérito, un logro que él se merecía, pero se iba de la parroquia. Entonces ahí hubo muchas lágrimas, lloramos mucho y decidimos, bueno, porque ya se fuera, pero nosotros seguimos amando al Padre Camilo. Nos alegramos mucho del obispo, pero el obispo sigue siendo nuestro padre. Como todo amigo de Jesús que busca la santidad, su humildad le precede. Monseñor Antonio Camilo vive en una modesta casa en el barrio La Lotería en La Vega. Más que agradecido a mi Señor, porque a mí se me considere amigo o una persona cercana a Monseñor Camilo, donde tanta experiencia acumulada, tanta sabiduría, tanta honestidad, una persona que predicando con el ejemplo ha llegado. Ha sido el padre de nuestra fe, nos ha acompañado en los momentos difíciles. En mi primera crisis matrimonial, Monseñor estuvo ahí presente y fue quien nos dio la dirección, bautizó a nuestros hijos. Mis hijos aman lo que es un sacerdote y valoran lo que es un sacerdote a través de haber vivido a Monseñor Camilo, su sacerdocio, una vocación firme, con alegría, con acogida, con sencillez. Por las vocaciones sacerdotales ha trabajado hasta el momento, lleva ya consagrado 125. Nosotros nos ha tocado la suerte de tener a Monseñor Camilo en nuestra diócesis y eso ha fortalecido todos los grupos apostólicos que pertenecemos los laicos. Las familias se han fortalecido porque siempre hemos visto la apertura de Monseñor Camilo para apoyar los grupos apostólicos. Me siento animado y contento de servir a Dios en estos 50 años de vida sacerdotal. Mi lema en ese tiempo: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación y triunfaré de todas las dificultades. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. Estos 50 años, yo quisiera que se lo vieran 50 más, pero no de vejez, sino de experiencia y capacidad para que siga trabajando. Yo le deseo a usted la confirmación, que Dios, el Espíritu Santo, le confirme siempre en su vocación que usted ha elegido y que ha sido fiel hasta hoy. O sea, de manera que nosotros estamos realmente de fiesta en La Vega,
porque nuestro obispo cumple 50 años de servicio sacerdotal y eso realmente es para celebrarlo. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Me siento feliz y contento, bendito sea Dios. Y esa felicidad se la debo a la gente de La Vega, se la debo a la gente de la capital, de los barrios, de Tigre, y también se la debo también a la gente de Baní, de Vallaguana, a la gente de Cambita, donde quiera que yo he ido, he aprendido y me han ayudado a ser feliz. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida.